¿Quién está buscando a nuestros desaparecidos? Me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Grace Fernández Morán, ella es vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gusto en saludarte. Grace, bueno, la pregunta es clara. ¿Quién está buscando hoy por hoy a nuestros desaparecidos en México? ¿Las autoridades? ¿Los familiares? ¿Los colectivos como ustedes? ¿Quién está haciendo este trabajo? Bueno, sigue siendo mayoritariamente las familias, los colectivos, las personas en lo individual quienes hacen las labores de búsqueda y de investigación, ¿no? De ello puede dar cuenta todas las fosas clandestinas que siguen descubriendo todos los días los colectivos, pero también este gran número de contenidos en redes sociales que son con el afán de buscar a las personas. Si bien ya hay instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales de búsqueda no tienen la suficiente capacidad humana, económica, tecnológica, pero sobre todo de voluntad política para coordinarse con otras instituciones y hacer un trabajo efectivo, pues para garantizar que ya no haya más desapariciones y poder encontrar a los que ya fueron desaparecidos, ¿no? Justamente comentas ahorita, Grace, sobre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas que pues empieza sus labores en noviembre del 2017. En estos 5 años, ¿qué tanto ha apoyado, qué tanto ha ayudado a la localización de personas desaparecidas? ¿Qué tanto ha apoyado a los familiares, a los colectivos? Pues mira, insisto en que han hecho un buen esfuerzo, pero no es suficiente. La Comisión Nacional de Búsqueda hoy en día tiene alrededor de 100 elementos para buscar 100,000 personas. Es decir, a cada uno de estos les correspondería más de 1,000 personas para buscar. O sea, ¿quién tiene suficiente capacidad para eso? Y luego con la extensión tan grande, la complejidad de los terrenos, la complejidad de la criminalidad en cada uno de los estados, pues no es suficiente, ¿no? Entonces, no es que no hayan hecho un buen trabajo, simplemente no les han dado las herramientas para que lo hagan. Entonces, pareciera más que las comisiones acompañan a los colectivos a hacer las labores de búsqueda y no al revés, ¿no? O sea, una cosa es que nosotros participemos aportando información, acompañando algunas diligencias y otra que sean las familias las que la encabecen y las instituciones alrededor de ellas acompañándolas. Y ojalá fuera siempre, pero la realidad es que hay muchos colectivos que se han enfrentado con los grupos criminales y lamentablemente ha habido compañeras que han perdido la vida, a otras muchas las han amenazado, las han golpeado y entonces la autoridad no solamente no garantiza el que pueda regresar tu familiar, sino tampoco garantiza tu acceso a la justicia o siquiera una protección para el momento en que uno está subsidiando su trabajo, ¿no? Comentabas ahorita este dato de 100 elementos con los que cuenta la comisión para un tema que lamentablemente se está desbordando, crece cada día. Y hablando de dato duro, de cifra, me gustaría que tú nos proporcionaras, si tienes el dato, ¿cuántas personas están desapareciendo actualmente en promedio en nuestro país al día? Y según lo que han contabilizado ustedes, los colectivos, ¿cuál es la cifra actualmente? Mira, actualmente son alrededor, bueno, en promedio 11 personas diarias las que desaparecen, ¿no? Hay circunstancias que hace que se eleve exponencialmente. Hoy en día el Registro Nacional tiene 101,385 personas desaparecidas en todo el país. Sin embargo, los colectivos en estas campañas de recolección de muestras de ADN para los análisis forenses, hemos podido dar cuenta que todavía subsiste una cifra negra, ¿no? Y que va en una proporción de 6-1, es decir, de cada 6 personas desaparecidas, una es la que tiene denuncia o es la que se refleja en el registro nacional, ¿no? Entonces, pudiéramos estar hablando de que pues hay por lo menos más de 500,000 de personas desaparecidas en México.
como mínimo, ¿no? Si a eso le sumamos los más de 52,000 cuerpos de personas no identificadas que permanecen en resguardo de las autoridades, pues estamos hablando de que hay que sumárselos, ¿no? Porque si no están identificadas, quiere decir que no son ninguna de las personas que buscamos, ¿no? Hablabas ahorita que otro de los factores que han impedido la labor es la falta de coordinación entre las autoridades. A mí me gustaría que nos platicaras qué es lo que pasa cuando ustedes llegan a un predio donde por lo general son llamadas anónimas que les avisan que ahí podría haber una fosa clandestina, podría haber cuerpos, llegan los colectivos de buscadoras y qué pasa con las autoridades federales, estatales, municipales. Mira, pues ahora sí que depende del estado, ¿no? Hay entidades en donde las familias tienen, digamos, un buen vínculo con la fiscalía. Ellas van y hacen lo que se llama la prospección, es decir, van al lugar en donde tienen información o van a estos sitios que ellas consideran que pudiera haber fosas clandestinas, verifican, revisan, ya sabes, el uso de las varillas o incluso hay otros que ya tienen drones para hacer este trabajo. Y luego van con las autoridades y no hay mayor problema. Pero hay algunos otros en donde las autoridades incluso las amenazan con sanciones por manipular evidencia de lugares en donde probablemente se cometió un delito, ¿no? Siendo que las familias lo que quieren es que se recuperen esos cuerpos y que se les identifique para saber si no son sus familiares, ¿no? O sea, es decir, todavía que les estás haciendo el trabajo, te amenazan con que te van a meter a la cárcel por manipular evidencia cuando lo único que hacen los colectivos pues es ubicar los lugares, ¿no? Entonces, sí sigue siendo complejo y preocupante porque, o sea, además del riesgo de que te puedas meter a la cárcel, está el riesgo de que los grupos criminales pues te hagan daño por estar buscando la evidencia que ellos han tratado de ocultar, ¿no? Entonces, pues así se sigue trabajando lamentablemente con los colectivos. Ahora que comentas este tema que también es delicado, y tú lo decías ahorita, además de que están haciendo ustedes la chamba de las autoridades, son amenazadas, son lesionadas, incluso conocemos el caso de Aranza en Sonora, quien lamentablemente fue asesinada en búsqueda de su pareja. ¿Cuántas, tendrán un estimado de cuántas personas que se dedican a la búsqueda de desaparecidos han perdido la vida justamente en este trabajo, en esta labor de buscar a sus seres queridos? Mira, lamentablemente no hay un registro, pero por lo menos que yo recuerde, han sido 5, ¿no? En diferentes estados. Sin embargo, las amenazas y los atentados, pues esos sí han sido más recurrentes, ¿no? Afortunada o desafortunadamente, el lograr quitarles la vida no ha sido, vamos, para todas, pero el mecanismo de protección lo único que hace es sacarlas de la ciudad, ¿no? Y no protegen a sus familias. Entonces, las amenazas siguen y aun cuando persisten, pues la verdad es que las señoras con este amor y esta desesperación que tienen por encontrar a sus familiares, siguen saliendo, ¿no? Entonces, si no hay una investigación sobre quiénes las amenazan o quiénes intentaron asesinarlas, pues difícilmente va a haber realmente una protección hacia el trabajo que ellas realizan, ¿no? Grace, para terminar y para redondear un poco esta plática que tuvimos el día de hoy, ¿qué piden ustedes a las autoridades? Hablábamos ahorita del tema del personal en la comisión de búsqueda, de la coordinación. Hemos sabido en estados, por ejemplo, como Michoacán, que se acaban las pruebas para las pruebas de ADN, los reactivos para realizar las pruebas de ADN, desde algo tan elemental en este tipo de temas. ¿Qué piden ustedes a las autoridades una vez que ustedes están haciendo la chamba de ellos?
Pues mira, yo creo que todo se resume con responsabilidad, ¿no? Si realmente la asumieran, la que les corresponde en base a las atribuciones que tienen por ser autoridad, no tendríamos que estarles diciendo necesitas tener más personal, necesitas tener un laboratorio, necesitas tener un plan de búsqueda, necesitas coordinarte. Es más, no tendríamos que estar nosotras haciendo este trabajo, tendríamos que estar en nuestra casa esperando el resultado. Sin embargo, pues bueno, quisiera pensar que es solo falta de voluntad política o de esta responsabilidad, pero la realidad es que hay una corrupción y una complicidad con estos grupos criminales muy arraigada, y eso impide que realmente haya una procuración de justicia, ¿no? Y ahí es en donde hacemos el llamado no solamente a la Federación, sino a las instancias internacionales para exigir un combate a la impunidad, ¿no? Porque si esto se sigue permitiendo, si no hay castigo para las autoridades omisas y para las autoridades corruptas, pues esto va a seguir sucediendo constante y permanentemente, ¿no? Entonces, ahora el movimiento está impulsando el seguimiento a las recomendaciones que hizo el Comité contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que justamente recabó todas estas preocupaciones de las familias, pero también lo que ellos vieron en base a la documentación y a las pláticas que sostuvieron con las autoridades, y ellos decían, ¿no? Las fiscalías tienen un entendimiento desvirtuado del concepto de autonomía, y eso hace que no se coordinen con las comisiones de búsqueda, y ahorita lo que se necesita es que trabajen en conjunto, no quién se cuelga la estrellita, es primero proteger a la ciudadanía y garantizarles justicia en caso de que no las puedan proteger, ¿no? Entonces, yo creo que elementos con que trabajar, elementos que les han dicho en dónde tienen que poner más dinero, más empeño, más voluntad, sí lo hay, solo es falta de, pues eso, querer. Grace, muchísimas gracias por esta entrevista. Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Gracias, Grace, muy buenos días. Gracias, Jimena, buen día.